Hola, bienvenidos al canal de Salad & Co. Yo soy el Chef Memo y me encuentro muy contento de que una vez más estén aquí con nosotros. Seguimos con la serie de videos relacionados a la cocina de Europa. Específicamente el día de hoy traemos un platillo emblemático e histórico de España. Vamos a preparar tortilla española. Los ingredientes que ocuparemos en esta ocasión son 4 papas blancas, 6 piezas de huevo, una cebolla blanca, 150 gramos de chorizo español, 300 mililitros de aceite de oliva y sal y pimienta al gusto. Bien, pues vamos a hablar un poquito al respecto de un platillo icónico como lo es la tortilla española. Hay que mencionar primero que nada que no podría existir este platillo sin la maravillosa sinergia y este choque cultural que se da entre España y lo que hoy conocemos como México y en general América Latina. Es muy importante esto porque hay que reconocer que la papa llega a Europa desde Perú, ¿no? La base de este plato llega justamente desde este punto. Y anteriormente la papa cuando llega a Europa se consideraba únicamente para alimento de los animales, ¿no? De los cerdos, de los caballos, del ganado, era muy ocupado. Posterior se va dando el uso en el consumo humano y es muy interesante este proceso. Entonces, lo que tenemos que considerar es que vamos a trabajar con papa blanca, ¿no? Es importante mencionar eso y que, repito, es parte de este choque cultural que existe entre Europa y América. Un plato muy sencillo, pero muy rico y muy interesante para cocinar y para degustar. Perfecto, pues demos inicio con nuestra preparación. Fíjense que esta receta es muy interesante. Vamos a ocupar, como vieron los ingredientes, papa, vamos a ocupar cebolla, y huevo. Son los elementos principales de nuestra receta. Esta receta es muy interesante porque tiene una situación de origen un poco variado. Hay varias teorías al respecto del origen de la misma, donde hay que mencionar que debido al choque cultural que existía entre América y en ese momento lo que los españoles querían como las Indias y la misma España o el reinado de España en ese momento, pues hay un intercambio de no solo de tradiciones y costumbres, sino también de muchos elementos. La papa, un tubérculo que llega a Europa desde Perú, ¿no? Desde esa zona andina, se vuelve muy importante adentro de su cocina. De hecho, por ahí se comenta, se habla de que principalmente era para consumo de los animales. No recuerdo específicamente el siglo, pero posterior de un tiempo de su llegada a Europa, los europeos comenzaron a consumirla para trabajo o elaboración humana. Entonces eso era muy importante, ¿no? Se volvió parte de la dieta fundamental de Europa. Entonces lo primero que haremos es mencionar justamente esto y vamos a utilizar nuestras papas. Las papas las vamos a pelar y después las vamos a cortar en láminas. Pero es importante comprender este contexto histórico al respecto del platillo que vamos a preparar el día de hoy. Entonces vamos a pelar nuestras papas para continuar con nuestra receta. Bien, ya tenemos nuestra papa pelada, limpia, eso es importante. Repito, nosotros elegimos ocupar unas papas de alrededor de unos 60 gramos, pero puede ser cualquier otro tipo de papa. Vamos a sacar unas láminas, de alrededor de 3 a 4, de 2 a 3 milímetros. Es un grosor mediano, no es un grosor suficiente para nuestra preparación. Entonces lo primero que haré será formar una base. Como la papa es oblicue, pues no tiene una fortaleza para poderla cortar. Entonces voy a hacer primero una base, ¿sale? Voy a hacer un corte. Esto me va a permitir tener justamente esta firmeza, eso es muy importante. Y le voy a comenzar a cortar de esta manera, ¿ok? Buscando que mis cortes sean lo más uniformes para homologar la cocción al momento de llevarlo a pochar. Entonces vamos a cortar nuestra papa toda, vamos a cortarla de la misma manera. Una vez que tengo menor cantidad puedo volver a hacer lo mismo. No requiero de tener la misma forma, porque recuerden que lo que vamos a hacer es pocharla y posterior la vamos a meter a la tortilla. ¿Okay? Es el nombre que se le da en España a esta preparación, tortilla. Obviamente en México conocemos la tortilla desde una perspectiva diferente, pero es lo que en España como la conocen, ¿no? Como esta
este pequeño soufflé o esta pequeña pastelillo salado. Entonces se hace referencia justamente a esto, a la tortilla. Entonces vamos a tenerla desde este punto. Vamos a cortar exactamente nuestra papa igual y continuamos. Perfecto, ya tenemos nuestra papa. Vamos a ponerla en un bowl. Vamos a reservarla por completo. Es importante mencionar que no requiere ningún tipo de sazonador en este punto. Vamos a dejarla únicamente así. No pasa absolutamente nada. Y lo que haremos ahora será trabajar con nuestra cebolla. Es lo mismo, cebolla blanca. Yo recomiendo que sea únicamente cebolla blanca, ya que la cebolla morada, a pesar de que tiene un sabor un poco más interesante, podría por ahí pigmentar y no tenerle esa parte tan amarilla e interesante que tiene la tortilla española. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a cortar de manera muy sencilla. Vamos a cortarlo en pluma, ¿no? Eso es muy importante. Vamos a cortarlo en tiras muy delgadas que nos van a permitir generar un proceso de cocción muy interesante al momento de pocharlo dentro del aceite, ¿no? Estas láminas finas de cebolla nos van a funcionar perfecto. Entonces, con una pieza de cebolla es más que suficiente, aunque bueno, si ustedes desean pueden incorporarle un poco más si es que les gusta el sabor de la misma. Entonces la cortamos. Y listo. Lo mismo vamos a reservarla, vamos a dejarla ya lista para posterior comenzar la cocción de nuestra tortilla española. Muy bien, ya tenemos lista nuestra papa, nuestra cebolla, y lo que haremos es que vamos a cocer, vamos a pochar nuestros ingredientes en aceite. No los vamos a freír, por lo cual no requiere una temperatura muy elevada, además de que tenga un aceite, específicamente aceite de olivo, que le va a aportar un sabor y un aroma maravilloso a la preparación. Entonces tengo aceite de oliva extra virgen, está a una temperatura media. Yo creo que estaremos alcanzando entre unos 70 80 grados, que es lo que vamos a incorporar. Lo primero que vamos a agregar de entrada es nuestra papa, ¿sale? Es importante hacer un poquito la prueba, verificar que no está muy caliente. Repito, temperatura media. Perfecto, está muy bien la temperatura, no brinca, no fríe, porque no queremos que fría, queremos que se cosa, que se poche, ¿ok? Entonces vamos a incorporarlo, vamos a incorporar nuestra papa. Perfecto, muy bien. Vamos a dejarla trabajar aquí, en este punto, a esta temperatura, alrededor de unos 15 a 20 minutos, que trabaje para que la papa se empiece a cocer y pueda estar suave. Pero ojo, es importante que no esté frita, que esté suave, eso es lo más importante. Entonces vamos a dejarla aquí unos 15 a 20 minutos y continuamos con nuestra preparación. Bien, está lista prácticamente nuestra papa, está en un muy buen punto. ¿Cómo podemos saberlo? Podemos tomar inclusive una papa y vemos cómo se empieza a poder doblar. Vamos en este momento bastante bien, se dobla la papa, vamos a verlo desde esta perspectiva, y se truena de manera muy suave. Prácticamente estamos en un buen punto para incorporar la cebolla. Vamos a incorporarla también, vamos a buscar que se poche en conjunto con la papa. Tiene que estar también suave, eso es importante. Entonces esto nos va a tomar unos 6 a 8 minutos aproximadamente. Recomiendo que se haga en el mismo sartén donde vamos a poner a cocer nuestra tortilla, ¿no? Donde vamos a coagularla en la misma superficie. Puede funcionar bastante perfecto. Entonces vamos a incorporarla bien, que se bañe en aceite. Lo mismo, de 6 a 8 minutos como máximo, para continuar con nuestra receta. Pues bien, ya está lista nuestra papa. Vamos a escurrirla, vamos a retirarle todo esa grasa donde cocimos nuestra papa. Entonces vamos a utilizar un pequeño colador o alguna coladera que nos permita este proceso. Vamos a escurrirlo por completo y además vamos a permitir que se enfríe. Es muy importante, hay que buscar que se enfríe para evitar coagular el huevo al momento que lo estemos incorporando. Entonces vamos a dejarlo aquí trabajando, escurriendo alrededor de unos 2 a 3 minutos para continuar con nuestra preparación. Bien, pues mientras dejamos que nuestra papa y la cebolla escurran el exceso de grasa, vamos a continuar. Fíjense que de manera general la esencia de la tortilla española es únicamente papa, cebolla y huevo.
obviamente sal y pimienta, los condimentos que potencializan los sabores. Dependiendo de la región podemos encontrar que algunas zonas del país español incorporan algún embutido o algún elemento cárnico. Entonces, de manera personal quise agregar chorizo español, el cual da un sabor muy interesante, muy agradable. Si ustedes son vegetarianos o no les gusta comer un tipo de proteína de este tipo, pueden omitir este paso y continuar. Pero de manera personal sí quise agregarlo porque me gusta muchísimo el sabor. Entonces, lo que haremos será incorporarlo. Voy a retirar la piel del chorizo. Y de hecho no tiene que ser precisamente chorizo español. Yo elegí el chorizo español con la intención de buscar llegar a lo más cercano a los sabores del platillo. Pero puede ser algún tipo de embutido, algún tipo de chorizo, puede funcionar bastante bien. Entonces lo que haremos será en nuestra misma sartén, que ojo, es muy importante hablar de una sartén que sea autoadherente. Eso nos va a ayudar muchísimo al momento de coagular. Vamos a poner la temperatura, una temperatura baja, media baja, y voy a incorporar el chorizo. Voy a cortarlo, de todos modos lo voy a desmenuzar al momento de trabajarlo en el calor. Entonces lo agregamos y voy a dejarlo para que se cocine aquí alrededor de unos 3 a 5 minutos, moviéndolo, presionándolo. Esto con la intención de obtener trozos pequeños que aporten un elemento muy interesante al momento de armar nuestra tortilla española. Pues bien, vamos por un muy buen camino. Nuestro chorizo se ha cocido, se ha frito de manera perfecta. Ahora lo que vamos a hacer es comenzar a armar nuestra tortilla, ya que nuestra papa, nuestra cebolla está fría, perdieron temperatura. Entonces pues estamos en un muy buen punto para poder comenzar y terminar nuestro plato. Entonces lo primero que haremos, vamos a comenzar a reventar nuestros blanquillos. Eso es muy importante, vamos a romperlos. No hay ningún problema en el sentido de utilizar el blanquillo completo. Regularmente eso se tiene, que se ocupa el huevo completo. Eso es fundamental, hay que tener en consideración esto. Esta porción puede llegar a ser para 2 personas. Yo creo que 2 personas a 3 estaría perfecto, funciona bastante bien. Y por ahí tenemos esta situación de la mezcla de almidones, de proteínas. Es un plato bastante pesado, eso sí tenemos que tenerlo en consideración. Y vamos a mezclar un poco, vamos a mezclar nuestro huevo. Vamos a mezclarlo bien. Y vamos a sazonar, vamos aquí a sazonar. Esto es muy importante porque posterior ya no podemos agregar el sal y pimienta. Recuerden que tenemos obviamente una papa. La papa es porosa, es un tubérculo y por ende pues tiene gran cantidad de absorción, tanto de sabor como de olor. Entonces lo primero que haremos será sazonar un poco el huevo. Vamos, como siempre, un toque de sal. Hay que ponerle suficiente porque recuerden que tenemos la papa, entonces la papa por ahí absorbe y requiere de un punto de sal un poco elevado. ¿Okay? Y vamos a incorporar también un toque de pimienta. Y vamos a comenzar a mezclarlo todo, ¿sale? Eso es muy importante. Justamente por eso decía yo que es fundamental que la papa pierda temperatura para evitar coagularla en este punto. Entonces vamos a comenzar, vamos a mezclarlo en este punto todo. Ok, muy bien. Vamos a poner esto por aquí. Y vamos a incorporar también nuestro chorizo. Y vamos a buscar amalgamarlo de manera perfecta, que se mezcle bien, eso es importante. Inclusive si ustedes quisieran darle un toque un poquito aromático, en este punto podrían agregar un poco de perejil picado y quedaría bastante bien. Yo prefiero no hacerlo, prefiero quedarme únicamente con estos sabores para poder tener mi tortilla española. Pero repito, si ustedes quisieran, podrían hacerlo en casa y estaría fantástico. Entonces tenemos una buena temperatura porque el huevo no se ha coagulado y vamos a llevarlo a cocción. Pues justo como comentaba, vamos a comenzar, vamos a tomar un poco de temperatura, vamos a encender nuestra placa. En casa recomiendo que sea una temperatura media alta,
del mismo aceite que nos sobró y un poco de la grasa que yo tengo del chorizo, voy a incorporar suficiente. Y como había comentado anteriormente en el video, es muy importante que su sartén sea antiadherente, tenga un muy buen teflón, porque si no será muy difícil poder lograrla. O en su defecto que bueno, ya tengan un sartén que para ustedes consideren que no se les va a pegar. Eso es fundamental en este punto. Entonces vamos a dejar que caliente un poco más y hay varias opciones. Pueden dejar que caliente y que coagule de manera muy fuerte, muy intensa para generar una costra, o pueden incorporarla y hacerla poco a poco. A mí personalmente me gusta que tenga una temperatura media, incorporarlo y generar una pequeña costra en la parte inferior. Vean, la verdad es que este sartén que yo tengo es un sartén de 20 centímetros, la cantidad está perfecta, nos va a funcionar bastante bien. En este punto, ya que tengo la preparación dentro del sartén, lo que voy a hacer es que voy a subir un poco la temperatura para comenzar a coagularla. El huevo nos va a ayudar de una manera muy importante a unir y amalgamar todos los elementos. Y justamente la clave de esta preparación es este punto donde nosotros nos encontramos. Para poder coagular el huevo nos va a ayudar muchísimo. Podemos ver cómo se comienza a coagular en alguna de las orillas. Vamos a dejar que el calor haga su trabajo. Muy bien, vamos por muy buen camino. Vean cómo estamos generando una cocción lenta, eso es muy importante. Así vamos a evitar que podamos quemar nuestra tortilla. Y vean, lo que hacemos es que las orillas tratamos de despegarlas y vamos siempre a intentar generar esta pequeña forma que posterior nos va a ser muy útil para la estética del plato, tratando de que nuestras orillas, vigilándolas, es muy importante. A mí me gusta trabajar con una miserable, es mucho mejor, pero también puede ser con alguna pala de madera o con alguna pala de metal, ¿no? Pero repito, en este sentido creo que es más funcional esta, debido a que tengo un sartén con teflón. Falta coagular un poco. Si quisiéramos, puedo aquí incorporarle o taparla con un ya sea con un plato o con una misma tapa, vaya la expresión, para ayudar al proceso de cocción y que el huevo coagule un poco más. Estamos por muy buen camino, vamos bien. Lleva en fuego alrededor de unos 4 minutos a una temperatura media. Podemos ver cómo, si nosotros hiciéramos este movimiento, vean, no se adhiere, no se ha pegado. Entonces vamos a dejar que trabaje un poquito más para poder voltearla. Bien, nuestro huevo se ha coagulado bastante bien. Ya nuestra tortilla tiene muy buena pinta, como dicen los españoles. Lo que queremos ahora será voltearla, eso es muy importante. ¿Okay? Nos vamos a ayudar de un plato, ¿okay? Lo vamos a cubrir y vamos a retirarlo de la placa. Lo pueden retirar de fuego y lo que harán será un movimiento rápido para poder voltearlo. ¿Okay? En un solo movimiento, ¿sale? Vamos a poder retirarlo y podemos ver cómo queda bastante interesante, bastante agradable. Y lo que haremos ahora será regresarla a nuestro sartén con la intención de sellar y terminar la cocción de la parte inferior. Voy a poner una cucharadita mínima de aceite de olivo y me voy a ayudar de la espátula para poder bajarla, regresarla a nuestro sartén con muchísimo cuidado. Vamos a acompañarla colocándola en la parte última de nuestro sartén, bajándola con muchísimo cuidado. Eso va a evitar que la podamos romper o que la podamos lastimar. Perfecto, muy bien. Ahí prácticamente la tenemos ya casi lista. Lo único que vamos a hacer es con la espátula buscar darle esta forma curva, esta forma ovalada, muy clásica y muy icónica de la tortilla española. Entonces vamos a colocar la forma, vamos a buscar tenerla. Y aquí vaya a depender de cada uno de ustedes la manera en la que les guste el término del huevo, si les gusta bien cocido o les gusta tierno. Tradicionalmente los españoles suelen dejarlo tierno
que con una temperatura superior a 65 grados ya se consiguió la pasteurización y es lo más seguro para el consumo humano. Pero bueno, aquí en Latinoamérica, en México, principalmente nos gusta el huevo bien cocido, entonces vamos a dejarlo un poquito más, Recuerden, como ustedes decidan, la manera en la que ustedes consideren adecuada es perfecta, siempre y cuando al momento que ustedes la degusten, la prueben, les agrade. Yo personalmente me gusta pasadita de tierna. Voy a dejarla únicamente para que se selle y poderla llevar a nuestro plato. Pues bien, hemos concluido nuestra receta. Lo único que haremos será pasarla al plato. En esta ocasión lo haré de manera directa, ya que no requiere mayor complejidad el montaje de nuestra tortilla española. Haremos el mismo proceso. Vamos a voltearla. Tratamos de ubicarla en la parte más céntrica de nuestro plato. Retiramos y listo. Vean, se ve increíble, se ve esponjosa. Es muy interesante este proceso. Se percibe bastante agradable. Vean, bastante bien, bastante rico. Y lo único que haremos será colocar en la parte superior una hojita de perejil, ¿no? Muy clásico, no requerimos de mayor situación. Una hojita de perejil que nos ayude a dar ese último toque clásico de esta preparación. Pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Espero que la receta haya sido de tu agrado. No olvides darle like a este video y compartirlo. Déjame en los comentarios tus opiniones y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo soy el Chef Memo y esto fue Salad & Co.